Bienvenidos a este curso Movimientos y Corrientes Teológicas Contemporáneas. Como ya se había anticipado, en esta primera unidad quisiéramos introducirles al tema de los nuevos movimientos y corrientes. De allí que en el sitio estamos poniendo algunos materiales sobre definiciones, en particular de nuevos movimientos religiosos. En los estudios socio-religiosos se emplean estas siglas, N, M, R. Así es como se determina a las nuevas expresiones de pensamiento al interior de las diversas religiones. Ahora, quisiera en particular poner el acento en lo que ha sido nuestra herencia, cómo hemos llegado hasta aquí respecto de el ser evangélico, del ser evangélico protestante. Tenemos que reconocer al menos unos 6 elementos importantes, entre ellos toda nuestra herencia pietista. Vale recordar que el movimiento pietista viene de la mano del conde von de Zinzendorf, movimiento que influye de manera significativa al movimiento wesleyano en su expresión de piedad de la fe, donde lo más importante es lo espiritual. Todo esto, por supuesto, tiene un asidero muy importante y una base fundamental para la construcción de todo lo que es el imaginario protestante contemporáneo. De otro lado está el movimiento que empieza a irse por cierto énfasis que, llevado a su extremo, nos empezó a construir un caldo de cultivo medio extraño para lo que se ve en estos días. Me refiero al movimiento dispensacionalista. Todo el énfasis en los pactos, como también en los periodos de la gracia, suponiendo de esta manera que vivimos en diversas dispensaciones, y siendo esta la dispensación de la gracia. A esto se suma un movimiento que históricamente es conocido como el movimiento fundamentalista, que hace referencia a toda esa línea más conservadora angloamericana y que tiene su fundamentación en ese gran libro, Los 101 Fundamentos, que se publicara a principios del siglo XX, que nuevamente pone su énfasis fuerte, significativo en los elementos fundamentales, de ahí el nombre fundamentalismo, en los elementos fundamentales como es el pecado, la salvación, entre otros tipos de doctrinas similares que llevan a considerar que es lo único y lo más importante. Tal vez su mayor debilidad radica en su concepción espiritualizante y que desconoce todo el sentido de lo material de la existencia. De otro lado, surge toda una tendencia al interior del mundo protestante conocida como evangelicalismo. Lo que se ve en América Latina es justamente esto, una expresión castellanizada del uso inglés de los evangélicos o los evangélicos, o lo que hoy conocemos como el evangelicalismo, donde se pone un fuerte acento bajo esa tradición protestante en la palabra, en el espíritu, en la salvación, en la redención en general, en estas doctrinas importantes, pero que ya se abren a una concepción más amplia de la vida, donde la dimensión de la materialidad empieza a reconocerse, hasta que surge una nueva forma de ser evangélico, conocido como el neoevangelicalismo, que ya es un sentido de mucha o de mayor apertura hacia los temas que eran considerados como tabú en los movimientos de pronto pietistas o fundamentalistas. Para terminar con una novedad tremenda en términos de movimiento, me refiero al pentecostalismo. Vale recordar por ahí una cita de don José Miguel Bonino,
quien señala que para la década de los 60 probablemente habrían muy pocos pentecostales en América Latina, un porcentaje ínfimo realmente. Pero cuando se hace la valoración en el libro Nuevos Rostros del Protestantismo Latinoamericano, ya el estimado es relevante. Algunos mencionan que los pentecostales es posible que sean un 60% de los evangélicos protestantes que hay en América Latina. Estamos hablando de millones de millones. Y junto a eso, el fenómeno de la pentecostalización de la iglesia citado por Bernardo Camps en ese libro de la Reforma Protestante a la pentecostalidad de la iglesia. Ahora, como ven, hay 6 formas diferentes o 6 movimientos, corrientes de pensamientos y de prácticas que van a crear todo un caldo de cultivo que muestra el rostro contemporáneo. Dicho de otra manera, es como que lo que hoy somos como evangélico protestante, hay que encontrarlo en esas 6 formas de expresión del pensamiento evangélico, del pensamiento teológico. No somos lo que somos ahora por accidente de la historia, sino que somos fruto de un caldo de cultivo, de una serie de mix, de combinaciones, de diversas expresiones de pensamiento. Ahora, hasta aquí un poco la herencia, cómo es que hemos llegado hasta aquí. Y fuertemente tendremos que mencionar que esto se desarrolla entre el siglo fines del XIX y fuertemente en el XX. Ahora, por un lado está toda esa línea de influencia del pensamiento, pero por otro lado hay una serie de factores de orden contextuales que inciden en el desarrollo de lo que hoy conocemos como los nuevos movimientos y corrientes de pensamiento. En la siguiente sección estaremos tratando los elementos contextuales que han dado curso al surgimiento de estos nuevos movimientos religiosos.